Hola hermano, buenas tardes. Otra vez aquí de vuelta con Isaías 4. Ya vamos avanzando ahí en el capítulo 4. Y antes de comenzar quisiera mandar un saludo ahí a unas amistades que tenemos aquí en Juchitán, Oaxaca. La señora se llama Elizabeth Matus y el hombre se llama Isabel Salazar. Les envío un fuerte abrazo. Me da gusto que ella nos ha comenzado a decir que se está comenzando a reunir en una iglesia y me da gusto, ¿verdad? Porque es lo mejor que las personas podemos hacer. Pues vamos a continuar con el capítulo 4 de Isaías. Y son 6 versículos. Quisiera hacerlo resumidamente, rápido, pero a veces pues nos ampliamos en las explicaciones y los comentarios. Pero que sea para la edificación de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu, que conozcamos más y más cada día al Señor. Quisiera también agradecer el tiempo que se toman por escucharme, por estudiar conmigo la palabra de Dios. Invitarlos a que cuando abran la Biblia y quieran escudriñarla, meditarla, leerla, que antes oren. Es una de las cosas que tenemos que hacer antes de leer, para que el Espíritu Santo de Dios nos traiga entendimiento, nos traiga sabiduría, discernimiento. Y quisiera invitarte hoy en día, como lo he hecho en otros videos, a que tomes nota. Esto ayuda mucho, esto ayuda a recordar, ayuda a memorizar, ayuda a tener pasajes ya, citas bíblicas ya marcadas, ya para que uno comience, uno también ya a desarrollarse. Así que sin más preámbulos vamos a entrar ya en materia. Y el versículo 4:1 de Isaías dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Hay personas que nada más les gusta leer este versículo, y hablando de personas de que a veces no han leído los contextos antes o después, y eso es muy importante. Por ejemplo, este versículo 1 viene desde el 16 del capítulo 3 y abarca hasta el versículo 1 del capítulo 4 de Isaías. Y vemos la consecuencia de lo que ha estado ocurriendo ya a estas mujeres que se habían rebelado contra Dios, que de una manera provocativa, de una manera sensual, habían ya agarrado costumbres de otros pueblos cercanos y habían dejado la piedad, habían dejado la santidad por buscar lo sensual, por buscar lo externo. De hecho, el Señor nos dice ahí en Isaías 3, del 16 al 26, cómo el Señor iba a actuar, porque estas mujeres prácticamente, en otras palabras, se habían olvidado de los mandamientos de Dios y estaban actuando como una persona pagana, como una persona que no conocían la voluntad de Dios. Entonces este versículo viene tomado de la mano de este capítulo 3, y dice ahí: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Ahora, si usted lo lee así, pareciera ser que 7 mujeres van a echar mano de un solo hombre, pero la idea del texto original, la palabra echarán, significa pelear. Y la idea es de que 7 mujeres se van a pelear por un hombre. No es que van a pelear al hombre esas 7 mujeres, sino que se van a pelear entre ellas por querer conquistar a ese hombre. Cuando este juicio haya pasado, las mujeres pelearán. O sea, los que hayan sobrevivido al juicio de Dios, quedarían tan pocos hombres en la región, en la ciudad o en lo que era el país, que estas 7 mujeres buscarán hombres para que, dice ahí, para llevar tu nombre. Y recordemos las culturas, por eso es importante recordar lo que eran las culturas históricas. De hecho, una mujer viuda, una mujer que era repudiada por el esposo, incluso por aquellas que no se casaban, eran mal vistas, eran repudiadas, eran incluso las mujeres que eran estéril. Vemos que muchas veces miramos en la Biblia cómo eran rechazadas.
Y aquí la idea es de que estas mujeres, al no haber tantos hombres, pues es lógico que se iban a pelear por un hombre, varias mujeres. O sea, no había suficientemente hombres para todas las mujeres. Pero aquí el asunto también es, dice, que la escasez de hombre iba a ser tanta que aquel que tuviera la oportunidad de sobrevivir, dice que las mujeres iban a decir, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. En otras palabras, no importa si no nos das de comer, no importa si no nos das de vestir, solamente cásate conmigo, ¿no? Esa iba a ser la propuesta de las mujeres. Quita nuestro oprobio. Y esa palabra oprobio quiere decir vergüenza. Es decir, cásate conmigo porque no quiero quedar como una persona con vergüenza. Y es lo que te decía en el contexto histórico, de que algunas culturas decían que la persona que no se casaba, o que no tenía hijos, o que era viuda, o que tenía cierto problema con su primer matrimonio, había este tipo de comportamiento, ¿no? Que iban a ser avergonzadas más adelante. Entonces ella, con tal de no tener esa vergüenza, iban a ofrecerle al hombre que ellas mismas iban a mantener y a vestir por sí solas. ¿Qué podemos aprender de este primer versículo? Bueno, no es bueno que la mujer busque desesperadamente a un esposo. No es bueno. O sea, vemos a Dios cómo fue el diseño de Dios perfecto, que fue el hombre y después fue la mujer. Y cada hombre tiene que conquistar a su pareja. No es bueno que la mujer conquiste a su pareja. De lo contrario, pues le va a salir un bueno para nada. En el segundo punto de lo que podemos aprender aquí, la mujer no tiene la obligación de proveer para el hombre y de paso mantener a veces hasta al esposo. La obligación primordial y principal de proveer a la familia es del hombre 100%. Si la mujer le ayuda, por eso es ayuda idónea, pero la obligación, la responsabilidad cae sobre el esposo, sobre el hombre. Así que no es bueno que la mujer tome la responsabilidad del hombre. Recordemos que también es un principio de orden, no de valores. Tanto el hombre como la mujer valen lo mismo delante de Dios, pero el principio y el orden de Dios fue de ese modo, ¿verdad? Primero el hombre y después la mujer. Ahora, en el tercer principio que podemos aprender, este es un principio general. El único que puede quitar el oprobio o la vergüenza se llama Jesucristo. Y en otras palabras, la Biblia en Hebreos nos dice, Hebreos 12:2, que Él tomó esa cruz donde fue muerto, donde fue crucificado, hermano, y todo el dolor, toda la vergüenza, toda la humillación lo llevó Cristo a la cruz del Calvario, quitando nuestro oprobio, tomándosela para Él, siendo que Él no merecía estar en ese lugar. Él tomó nuestro lugar. A todos los que hemos creído en Él, Dios tomó nuestro lugar. Y de hecho, tomó el lugar aún para aquellos que le van a conocer en el futuro. Aquellos que van a escuchar la voz de Dios y van a venir en arrepentimiento y en fe. La vergüenza que ellos iban a pasar o que van a pasar si no se arrepienten, esa vergüenza la ha llevado ya Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el tercer principio general que podemos aprender de este versículo 1. Así que si hay preguntas, hermanos, déjamela ahí en la caja de comentarios. También este capítulo yo le he puesto por nombre una promesa de restauración. Y es lo que Dios hace en la vida del hombre también. Ya platicamos cómo el pecado viene, no solamente destruye a la persona que comete el pecado, sino que consigo trae una consecuencia de devastación, ¿verdad? Entonces, pero también cuando la persona es alcanzada por Dios y nace de nuevo, tiene un nuevo nacimiento, es restaurada, es regenerada y Dios comienza. De hecho, la Biblia nos dice que somos nuevas criaturas en Cristo cuando le conocemos como Señor y Salvador. Así que entramos al capítulo 2 y de aquí comienza una promesa de restauración. Y sigamos ahí leyendo
el versículo 2 dice de la siguiente manera: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Ahora, aquí la palabra a destacar es la palabra renuevo. Renuevo. ¿Qué significa renuevo? Bueno, anduve investigando ahí en la concordancia Strong, y gracias hermana Josefina por el regalo, me ha sido muy útil del libro de concordancias. Pero la palabra renuevo significa brote y también significa retoño. Entonces quiere decir ahí que el retoño de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y estuve también ahí investigando. Parece que se trata de un título mesiánico, esta palabra renuevo. Y por ejemplo podemos mirarlo en lo que es Jeremías 23:5, Jeremías 33:15, Zacarías 8:3. La palabra analizar es la palabra renuevo, y parece que es un título mesiánico indicando y apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese retoño sería para los sobrevivientes de Israel. Como dice el versículo 2, sería hermosura, sería gloria, sería el fruto de la tierra, sería la grandeza y la honra para ellos. ¿Y cómo no serlo, verdad? Ya descubrimos cómo Jesús se humana, Dios se humana en el cuerpo, y como todo hombre. Y dice la Biblia que Él se humilló a sí mismo y se introdujo en la humanidad, tomando forma de siervo, humillándose a sí mismo. Y también este título de renuevo también puede significar o es un concepto de vitalidad, de vida, y también es un concepto de fertilidad. O sea, no fue exterminado del todo los sobrevivientes o el remanente que quedó de ahí. De ese remanente Dios traería un retoño. Y por eso muchos comentaristas apuntan que ese renuevo o ese retoño es una figura mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo en Juan 15:5, vayamos ahí a Juan 15:5, y estas son palabras de Jesús, hablando ya de ese fruto, ¿no? Dice Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, el fruto que iba a salir, esa grandeza, esa honra que iba a ser para los hijos de Israel, esa promesa, se convertiría más adelante en la persona de Cristo Jesús. Entonces, los que estamos en Cristo Jesús, dice que somos los pámpanos, pero Él es la vid, Él es la raíz, Él es el tronco, Él es el todo. Nosotros estamos conectados a la vida. Así que pasamos ahí al versículo 3. Ahora dice el versículo 3, recuerden que ya del 2 en adelante ya comienza la promesa de restauración. Dice: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes. Ahora, aquí también la palabra a destacar es la palabra santo. Dice: y acontecerá que el que quedare en Sión, esa palabra quedare también está hablando de los que van a quedar, de los que no fueron destruidos o aniquilados o castigados o llevados a cautiverio. Dice: acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén, 2 ciudades, serán llamados santos. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Ahora, la palabra a destacar aquí es santo. Una de las cosas que no significa santo, ojo, no significa santo ser perfecto, no significa santos que no tengamos errores, no significa santo sin pecado, tampoco santo significa superioridad espiritual. Entonces, ¿qué significa santo?
La palabra santo significa apartados o separados. Entonces lo que está diciendo aquí el texto es que todo aquel que quedare en Sión y fuere dejado en Jerusalén será apartado o será separado. ¿Para qué? Bueno, ya leímos arriba en el versículo 2. Todas estas personas que iban a quedar, que iban a ser separados, iban a tener una mente renovada, un comportamiento renovado, su corazón, su mente, su cuerpo, iban a ser separados del mal para agradar a Dios. Ya vimos que antes de esta generación existió la generación del 1 al 4:1, del capítulo 1 al capítulo 4, como el Señor dice que se habían ya descarriado, habían ido tras otros dioses. Los líderes, los gobernantes no estaban siendo justos con sus súbditos. Las mujeres también se habían extraviado, los ancianos. De hecho, vemos que optaron por costumbres de otros lugares. Entonces, esas personas no fueron los que fueron apartados por Dios, sino que los que está mencionando aquí en el 4:3, que los que quedaron, y ahorita vamos a llegar a esa parte también, los que quedaron iban a ser esas personas santas, iban a ser llamados santos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Ok, veamos a la cita ahí, Isaías 60:21. Isaías 60:21. Recordándote ahí que Isaías es uno de los libros que contienen más capítulos. Así que Isaías 60:1 nos dice lo siguiente. 60:21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Esas son las personas santas que iban a ser destinados para un servicio, también se puede decir de esa manera. Vayamos al versículo 4 del capítulo 4 de Isaías. Cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Ahora, todos estos pasajes, estos versículos están conectados, 2 y 3 y 4. Así que van a ser llamados santos cuando, ahora el versículo 4, el Señor lave la inmundicia. Ahora, esto de lavar la inmundicia es algo como cuando se purifica el oro, tiene que pasar por un proceso de purificación. Ahora, la inmundicia que está hablando de las hijas de Sión, acabamos de mirar este pasaje en el capítulo 3, que se habían corrompido. O sea, no solo la inmundicia, un comentarista dijo lo siguiente, que el pecado es el excremento del alma. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Tiene que usar el castigo como medio de purificación. ¿Por qué digo eso? Ve ahí mismo en el 4 al finalizar, dice, con espíritu de juicio, Dios traería juicio, y con espíritu de devastación. Así que, así como las mujeres de Sión, que fueron llamadas sensuales, sexys, que fueron llamadas mujeres que se habían dedicado al 100% al cuidado de sus físicos, de su apariencia, así también hubieron hombres que se olvidaron del huérfano, de las viudas, que también practicaron hechicería, consultaban a divinos. Esas eran las impurezas que el Señor estaba limpiando aquí a través de la devastación, del juicio, del castigo. Versículo 5 dice, y creará Jehová toda la morada del monte de Sión, y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Ahora, ya Dios dijo que iba a haber devastación en el versículo 4, pero en el 5 comienza un proceso de creación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión, y sobre los lugares de convocaciones, nubes y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego. Ahora recordemos que esto no es la primera vez que está pasando. Ya en Éxodo, la tangible presencia de Dios se hizo presente ante el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, de una manera clara, precisa y concisa,
estaba con el pueblo, guiándolos de día con una columna de nube y de tarde y de noche con una columna de fuego. ¿Cuál era el propósito de esto? Bueno, el propósito era de que Dios mismo, en el capítulo 1 leímos que Dios iba a quitar la provisión. Volvemos otra vez al versículo 5. Entonces Dios vendría a hacer su protección. Es más, Zacarías nos va a decir que Dios iba a ser como un muro de protección ya para este pueblo santo, ya cuando el renuevo esté presente. Iba a servir de protección de día, protección de noche. De hecho, la palabra gosel significa cubierta. Así que por el día iban a tener sombra para que no fueran atormentados por el sol, pero de noche iban a tener ese esplendor de fuego para protegerlos de la intemperie, también del frío. O sea, en otras palabras, Dios volvería otra vez a ser ese proveedor, ese cuidador, ese sustentador, ese protector que ellos habían desechado. En el versículo 6, y habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. En el versículo 6, la sombra serviría de refugio. La sombra. Dios estaba prometiendo ya esta profecía, que de él sería un escudo. En Zacarías 2:5 dice que la presencia de Dios estaría en medio de Sión y su gloriosa tierra. Así que un abrigo, hermanos, sirve para cubrir, sirve para proteger, para traer calor. Dice, un abrigo para la sombra contra el calor del día. Ahora, Dios siempre nos ha servido como esa cubierta. Por la misericordia de Dios, dice Lamentaciones, no hemos sido consumidos. Está el sol, sabemos que estamos a la distancia correcta. Nos exponemos al sol con altas temperaturas, pero el Señor nos sigue protegiendo. Eso es en el sentido físico, pero en el sentido espiritual, a todo aquel que ha creído en Jesucristo, Dios es ese refugio, Dios es ese abrigo de protección, Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Ahora, el domingo estuve comentando lo siguiente. Dije que aunque nosotros no aceptemos, bueno, nosotros ya lo hicimos, que aunque algunos no acepten a Cristo como Señor y Salvador, la realidad es que tarde o temprano van a morir. Pero la Biblia nos dice que el que se muere sin Cristo no tiene esperanza. Está condenado a una vida eterna en lamento, en sufrimiento, en tormento, en un lugar llamado infierno. La buena noticia es de que el Evangelio ha llegado a las puertas de nuestro hogar, ya sea por medio de las redes sociales, ya sea por medio de una predicación, ya sea por medio de una vida transformada a la cual conociste y que Dios ha alcanzado y la ha transformado. El Señor no se va a quedar sin ninguna prueba de que no te presentó el Evangelio. Dice el versículo 6, para refugio y escondedero contra el turbión. Esa palabra quiere decir tormenta y contra el aguacero. Entonces, en lo espiritual a veces nos presentan o se nos presentan problemas que parecen tormentas interminables, pero Dios ha prometido ahí ser nuestro protector, nuestro refugio, nuestro escondedero. También en lo físico, muchas veces nos hemos encontrado con problemas de este tipo, ya sean familiares o ya sean por causa de salud. El Señor ha prometido estar con nosotros. Qué gloriosa promesa de restauración tenemos aquí. Gracias a Dios que Él ya conocía nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ya en el pasado, Dios, por su infinita gracia, por su omnisciencia, Dios ya nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8, 29 al 30. Y con esto cierro el capítulo de hoy. Dice Romanos 28, 29 y 30. Algunos se lo han de saber hasta de memoria. Así que dice, a los que antes conoció, dice Romanos 8. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él
que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos los verbos están en pasado. Así que, hermanos, si tú no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador, como tu Señor, esto es bien importante de hacerlo. No conocemos cuándo será nuestro final, no conocemos cuándo nos vamos a morir, cuándo pasaremos a la presencia de Dios, ya sea para vida eterna o condenación eterna. Y el llamamiento de Cristo está ahí, está esperando a que cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño venga y le reconozca como su suficiente Salvador. Y como leímos hace rato, Él se convierte en nuestro dosel, en nuestra cubierta, en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia. Él es y será siempre nuestro proveedor. Bendiciones.